este vídeo vamos a explicaros qué sistema utilizamos para tener Wi-Fi en nuestra autocaravana. Para los que no me conozcáis, soy Macarena. Si queréis saber un poquito más de mí, os dejo un vídeo por aquí arriba. Como ya sabéis, vivimos aquí y es nuestra primera autocaravana. Al ser nuevos, no sabíamos cómo solucionar el tema de tener internet. Estuvimos buscando y leyendo bastante. Habían algunos routers en los que había que instalar una antena en el techo, otros un poco más aparatosos, hasta que al final encontramos el nuestro, un router inalámbrico MiFi. Se trata de un router al que le puedes instalar una tarjeta SIM y ponerle, por ejemplo, nosotros le pusimos una tarjeta SIM con datos ilimitados y roaming y podemos tener internet en casi cualquier país. Eso te lo puedes llevar a cualquier lugar y te llevas el internet contigo. Nosotros optamos por la marca TP-Link, el modelo M7450, que no precisa de ningún tipo de instalación. Se pueden conectar hasta 10 dispositivos a la vez, lo que nos permite trabajar con más comodidad. Lo bueno que tiene este router, o lo que más nos gusta a nosotros, es de que no tiene que estar instalado continuamente a la corriente. Tiene una batería que puede durar hasta 15 horas, lo que nos permite poder llevarlo a donde queramos. Si se nos terminara la batería, solo habría que cargarlo un par de horas. De momento, solo lo hemos utilizado durante el confinamiento. Cuando lo utilicemos más, lo llevemos de viaje y demás, os comentaremos más. Y qué tal nos ha ido y nuestra experiencia. La verdad que de momento no hemos tenido ningún problema y nos ha ido bastante bien. Si le queréis echar un ojo, por aquí abajo os dejo un link. ¡Hey! Un segundo, si os está gustando este vídeo, no olvidéis darle like, dejar un comentario y suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita, así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Hola, mi nombre es Gabriel, soy la pareja de Macarena y en este vídeo os voy a enseñar las características y funciones de nuestro router TP-Link, modelo M7450. También en esta presentación quiero aprovecharos para daros las gracias a todos los que nos estáis apoyando. Muchas gracias. Bueno, como os he dicho antes, os explicaré las funciones y características de este router TP-Link modelo M7450. Las características: es un router que es fácil de instalar, no es muy complicado, pesa poco y la última es que ya veréis que no es muy grande, más grande que un móvil actual. Las funciones es que funciona con una red Wi-Fi de 4G+, 4G y 3G. La segunda es que tiene la banda dual, la segunda función es de la banda dual AC1200, que funciona a 2,4 GHz y nos da una velocidad de conexión de 300 MB por segundo, y la segunda es de 5 GHz que nos da una velocidad de conexión de 800 MB por segundo. Yo os recomiendo que miréis vuestros dispositivos que queráis conectar al router antes, porque tendréis que saber si soportan los 2,4 GHz o los 5. Esto depende del dispositivo que queráis conectar, os favorecerá más o menos. La tercera, tiene una instalación muy sencilla. Aquí tiene dos ranuras. La primera es para la tarjeta SD, que soporta hasta 32 GB de almacenamiento, y la segunda es para la tarjeta SIM, o en este caso micro SIM. Te viene con un adaptador, como veis. A nosotros nos viene bien porque nosotros usamos micro SIM, entonces no hemos tenido ni que comprar ni que estar buscando uno. La tercera función es la batería. Esta batería es de 3000 mAh y es una batería que tiene hasta 15 horas de uso. La verdad es que a nosotros nos viene muy bien porque no tenemos que estar conectándolo siempre a la corriente, y cuando está la batería baja solo hace falta conectarlo un par de horas y ya está otra vez al máximo. Voy a pasar a conectarlo y os voy a explicar las funciones que tiene el router en sí. 2000 años más tarde. Bueno, pues ya lo tenemos en marcha, el router. Os voy a explicar un poquito las funciones que tiene y explicaros, que no os he comentado antes, que este router también funciona con roaming.
A nosotros nos favorece porque nosotros somos de Vodafone y tenemos roaming contratado, lo cual aún no hemos probado, pero cuando vayamos a otros países nos vendrá muy bien porque no tendremos que depender de ningún punto de acceso de wifi, ni de estar yendo a un local o un ciber o una cafetería o un restaurante, etc. La primera función os enseña los gigas o los megas que habéis consumido. Es la pantalla inicial, os dice la señal que tiene el router, a la red a la que estáis conectados, si es 4G+, 4G o 3G. Después tenemos la señal del wifi, la cual nos dice cuántos dispositivos están conectados a la vez, y la batería. Aquí tenemos información del router, la banda a la que queremos trabajar, como os decía antes, a 2,4 GHz o a 5 GHz. En este caso nosotros lo tenemos a 5 GHz. La Network Mode y la Data Roaming, que esto es para el roaming. Si lo quieres conectar, en este momento nosotros lo tenemos desconectado, porque como estamos en España, pues no nos hace falta. Y ahora os pasaré a explicar la aplicación. Es mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque nosotros el router lo dejamos en un sitio que os guste, en el que más os guste tenerlo, o que no moleste, o que coja buena señal, porque como os decía antes, cuanta más señal es mejor, porque mejor trabajará el router y a más velocidad. Y así no tenemos que estar yendo al router a mirar, por ejemplo, en la aplicación sale los megas que hemos gastado, que hemos consumido, o los gigas. Te sale la batería, te sale clientes, que esto es el modo de, como os decía antes, de la gente que está conectada al router, que es sencillo. Ahora solo estoy yo. Desde aquí incluso podéis expulsar a gente que no querráis que esté conectada, por si alguien se conecta a vuestro wifi o no, o a gente que ya lleva mucho tiempo ahí y hay muchos dispositivos y los queréis borrar por no tener todo esto lleno de dispositivos. Después tenemos los mensajes de la SIM que hay dentro. Aquí te llegan los mensajes, los puedes ver, los puedes leer, puedes enviar, como un WhatsApp. También tienes la SD. En este caso nosotros no tenemos SD, pero como aquí podéis leer, pone compartir SD. Si queréis ponerle una SD de hasta 32 GB como mucho de almacenamiento, podréis almacenar fotos, vídeos, contactos, notas, lo que queráis, y las podréis pasar del móvil al router y tanto desde la aplicación del router al móvil o a otro móvil. Después tiene la función clientes, que bueno, es la de antes, y después tiene las herramientas, que es lo mismo que hemos visto antes. Modificar la banda wifi a la que quieres trabajar, si es de 2 GHz, 2,4 GHz o 5 GHz, o si quieres cambiar la red wifi, que es de 4G+, 4G o 3G. Tienes los mensajes, tienes lo que compartir la SD, tienes para cambiar el data roaming, activarlo, desconectarlo, y ya está. Y bueno, soporte técnico y todo eso. Y nada, este vídeo era para explicaros el router. Nosotros nos hemos optado por este y la verdad es que es un router que es muy completo. Calidad-precio, la verdad es que vale la pena. Y nada, deciros que se recomienda mucho. Quería agradeceros a todos, porque ya somos más de 1000 suscriptores en el canal. También agradecer a Mari Carmen y a José del canal Rincón del Diván, y a José y a Víctor del canal Escapadas Bloggers por apoyarnos desde el primer vídeo. Por aquí arriba os dejo unos links a sus canales por si queréis pasaros a verlos. A nosotros nos han ayudado muchísimo. Un beso muy fuerte y gracias.